Hace siglos, en el corazón de la antigua Guadalajara, existía una familia de origen europeo cuyo destino se vio marcado por una tragedia que perduró en las sombras de la historia. Se cuenta que la familia Montero era respetada por su linaje noble y su vasta riqueza, pero también eran conocidos por su naturaleza reservada y su aversión a los forasteros. La historia macabra comenzó con el patriarca de la familia, don Salvador Montero. Un hombre de carácter fuerte y dominante, solía gobernar su hogar con mano de hierro, imponiendo sus creencias y deseos a todos los que le rodeaban. Sin embargo, en la intimidad de su mansión, su espíritu se corrompió lentamente por fuerzas desconocidas, sumergiéndolo en la oscuridad de la locura. Los rumores susurraban que don Salvador había hecho un pacto oscuro con entidades malignas en sus viajes por Europa, buscando poder y conocimiento prohibido. Esta alianza nefasta empezó a tejer su telaraña en la mente del hombre, desencadenando una serie de sucesos escalofriantes. Una noche, bajo la luz pálida de la luna, los gritos desgarradores de la familia Montero perforaron el silencio de la ciudad. Vecinos alarmados acudieron a la mansión, solo para encontrar un panorama dantesco. Los miembros de la familia yacían en el piso y sus rostros contorsionados por el horror. Se rumoreaba que don Salvador había enloquecido por completo, poseído por una fuerza siniestra que lo llevó a cometer los actos más atroces contra los suyos. Desde entonces, la casa de los Montero quedó marcada por el estigma de la tragedia, abandonada y condenada a ser un espectro del pasado. Años después, en la era moderna del año 2024, la casa Montero seguía en pie, aunque en un estado de deterioro y abandono extremo. Los lugareños evitaban pasar cerca de ella, atribuyendo los extraños sucesos que ocurrían a su alrededor a la maldición que la envolvía. Se decía que por las noches, sombras oscuras danzaban entre los muros de la mansión, susurros inquietantes se escuchaban en el viento y las puertas y ventanas se abrían y cerraban sin explicación alguna. Los valientes que se aventuraban a pasar la noche en la casa eran presa de terrores inimaginables, atacados por una entidad demoníaca que acechaba en cada rincón oscuro. Los relatos de aquellos que lograban escapar hablaban de figuras espectrales que se materializaban frente a ellos, rostros desfigurados que reflejaban la angustia eterna de quienes habían perecido en aquel lugar. La presencia maligna se manifestaba en formas aterradoras, arrastrando a sus víctimas hacia la locura y el sufrimiento. Los intentos de exorcizar la casa fracasaron una y otra vez, pues la oscuridad que la habitaba parecía alimentarse del miedo y la desesperación de quienes se acercaban. Los expertos en lo paranormal evitaban hablar del lugar, temerosos de despertar fuerzas que deberían permanecer en el olvido. Con el paso del tiempo, la casa Montero se convirtió en una leyenda urbana, un lugar que solo osaban mencionar en susurros aquellos que conocían su verdadera historia. Sus puertas permanecían cerradas al mundo, pero su influencia se extendía como una sombra maldita sobre todo aquel que se atrevía a desafiarla. En la actualidad, la casa de los Monteros sigue en pie, testigo silencioso de una tragedia ancestral que se niega a ser olvidada. Los valientes que se acercan en busca de respuestas encuentran solo oscuridad y desolación, mientras que los habitantes de Guadalajara mantienen viva la historia de terror que yace entre sus muros.